Hola, doy gracias al Señor porque nuevamente estamos juntas para aprender su palabra. Hoy meditaremos en el texto de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 8 hasta el 16. En el reino de Judá, en el sur, estaba gobernando Azarías, también le conocemos como Usías. En el año 38 de su reinado ascendió al trono de Israel en el reino del norte Zacarías, hijo de Jeroboam II. El Señor nos dice que este rey hizo lo malo ante sus ojos, porque se mantuvo en el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a la nación de Israel, habiendo fabricado una religión falsa, usando el nombre de Dios, usando el nombre de Jehová. Este Zacarías fue el cuarto de la dinastía de Jehú. Su nombre significa recordado por Dios o a quien Dios recuerda. Este nombre nos dice que su padre, Jeroboam II, le dio o lo nombró a su hijo pensando que así honraba a Dios o como dejándole una bendición a su heredero. Lo cierto es que Dios sí se acordó de lo que le dijo a Jehú, que hasta su cuarta generación estarían en el trono. Ahora, pero como una nota que podemos hacer es que no le puso un nombre que honrara a dioses paganos, le puso un nombre que mencionaba a Dios. Da tanta tristeza cuando uno ve a personas que supuestamente tienen fe en Dios y hacen cosas que piensan que eso agrada al Señor, cuando ante los ojos de Jehová están haciendo lo malo, porque han fabricado un Dios que no muestra la Biblia, aunque tomen su nombre, están lejos de él. Jeroboam II dejó a Zacarías, su hijo, un reino próspero y una nación que había disfrutado de prolongada paz. Pero en los 6 meses que reinó Zacarías, esta condición cambió y el descontento del pueblo seguramente se empezó a evidenciar, pensando que Zacarías no era capaz como su padre. Lo que no meditaba el pueblo, ni consultaba al Señor para saber qué era lo que estaba pasando, pues si lo hubieran hecho, Dios les habría dicho que su misericordia para darles esa prosperidad solamente se las dio en el tiempo de Jeroboam II, y con él terminó. Fueron probados por el Señor para que reconocieran que Él era el quien los bendijo por pura gracia y misericordia. Pero en amonestación que hace Dios por boca de su siervo el profeta Oseas, es clarísimo. Dice el libro de Oseas, según el capítulo 2, versos 5 y 8, porque su madre se prostituyó. Está hablando acerca de Israel, el pueblo de Israel. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. A Zacarías le fue contraria la prosperidad con la que su padre Jeroboam II reinó en Israel, y tuvo ese tiempo de bonanza por la voluntad de Dios únicamente. Lo que Zacarías realmente necesitaba era una fe genuina como herencia. Cuánto bien le hubiera hecho si su padre hubiera temido al Señor de veras. Necesitaba conocer al Señor y clamar por su gracia y su misericordia. Hoy nosotros como creyentes podemos equivocarnos en preocuparnos por dejar a nuestros hijos una herencia material, con el buen deseo de que tengan un empuje o una base para prosperar. El punto es que, si es la voluntad de Dios, los prosperará. Si no, no. Más bien debemos ocuparnos en dejarles una herencia de fe genuina, un testimonio de vida consagrada al Señor, que ellos vean que vivimos por y para Cristo.
Y esto no lo puedes dejar al azar. A ver si quieren venir a la iglesia, a ver si quieren reunirse con los jóvenes cristianos, dándoles una falsa libertad. Nuestros hijos necesitan estar expuestos lo más que se pueda a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú piensas que tu hijo voluntariamente va a buscar al Señor, desconoces las Escrituras, porque la palabra de Dios dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si nuestros hijos desean venir a la iglesia, es porque el Señor les está despertando. Guárdate de ser tropiezo. No los castigues negándole la reunión de jóvenes o diciéndole quédate en casa para estudiar, poniendo en su pensamiento, consciente o inconscientemente, que mejor y prioritario es lo terrenal antes que lo espiritual. En Israel, familias enteras estaban plácidamente encajadas en una religión que les hacía creer que honraban a Dios, pero el Señor los ve y por medio del profeta Oseas les dijo, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. La pregunta es, ¿nuestros hijos le son extraños a nuestro Dios? El Señor fue sumamente paciente con la nación de Israel. Les dio ministerios de grandes hombres temerosos de Dios. Elías, Eliseo, Oseas, Jonás, y también oyeron de Isaías, y también de Amós. Pero sus oídos se cerraron a la verdad por mantener su falsa religión, pues era cómoda y poco demandante, lo que hizo que el Señor agotara su paciencia y decretara juicio contra la nación entera. El profeta Oseas denunció el pecado de Israel. Dijo así en el capítulo 8, verso 11, podemos leerlo. Porque multiplicó Efraín. Efraín también se le llama como Samaria, o es el punto central de Israel, el reino del norte. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. También en el capítulo 11, verso 7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Por lo tanto, Dios decretó juicio contra Israel. Les anunció su abandono, los entregó a su pecado y a las consecuencias de éste. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Lo que ciertamente sucedió. Zacarías solo reinó 6 meses y se levantó Salum para conspirar contra él y lo asesinó. Fue el fin de la dinastía de Jehú, conforme a lo que Dios le había dicho, que solo hasta la 4ª generación su descendencia estaría en el trono. Así dice en el libro de Segunda de Reyes. Oseas también profetizó, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Esto también sucedió. Manahem, que fue un capitán del ejército de Israel, quizá quien apoyaba a Zacarías, se levantó contra Salum, le dio muerte e instauró un reinado de terror, puesto que al entrar a la ciudad de Tifsa y sus alrededores para saquearlas, se vengó de las ciudades que no le abrieron la puerta, y entonces se cumplió lo anunciado por el profeta.
Él abrió el vientre de todas las mujeres que estaban embarazadas. Una práctica horrenda de naciones paganas sucediendo en Israel. Lo que nos muestra que Dios abandonó a Israel, porque desde hace mucho lo habían abandonado a Él. Así estamos viviendo hoy. Naciones enteras han abandonado a Dios, el Creador. Tienen por cosa extraña su palabra, pero han fabricado religiones falsas de todo tipo. Por ello, Dios ha abandonado al mundo a sus pecados, y por eso hoy la perversidad de Manaén también se da. Según el Instituto Guttmacher, al año ocurren 73 millones de abortos en el mundo. Son 73 millones de vidas asesinadas en el vientre materno. Este estudio fue publicado en marzo del 2022. Pero ¿saben? Hay esperanza. Dios muestra su amor y misericordia a sus escogidos y guarda a los que le temen. Hay mucho por hacer, hermanas. No podemos callar el Evangelio. La gente necesita conocer la verdad, porque les hará libres de estar bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué harás tú para que otros conozcan la verdad de la palabra del Señor y se rindan al Señor para cambiar sus vidas por completo? Nos encontramos en la siguiente lección, Dios mediante.